consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista. Me acompaña aquí en estudio el reverendo Miguel Ángel Casco, en su calidad de presidente de la Coordinadora Evangélica y de la Comunidad de Fe. Está aquí con nosotros. Gracias, reverendo, de haber aceptado acompañarnos. Gracias a usted por invitarnos a compartir unos minutos de reflexión en este programa y en este canal. Estas 10 tesis para una reforma evangélica que entiendo ha venido promoviendo junto con diversos líderes y pastores evangélicos, y que de pronto me decían, dicen, atrevidamente, me dice, el reverendo Casco nos fue a poner estas 10 tesis de la reforma a muchas iglesias evangélicas que quizás no estaban en ese momento como dentro de este proceso de reforma. ¿A qué se debe? Bueno, se debe a que nosotros hace 2 años iniciamos una consulta dentro y fuera del país con una pregunta. 500 años después de la reforma realizada por Martín Lutero al interior de la Iglesia Católica, ¿habrá llegado el momento de hacer una reforma al interior de la Iglesia Evangélica? Si la respuesta es sí, diga por qué y qué cambios, qué reformas usted podría introducir. Ubíquese como un reformador. Y comenzamos a recibir respuestas de pastores, de teólogos dentro y fuera del país, paralelo a todo lo que fue la promoción de la celebración que muchos hicieron de los 500 años de la Reforma Protestante. En nuestro caso, como comunidad de fe y coordinadora evangélica, no quisimos acercarnos a la reforma de manera celebrativa, sino propositiva y también respondiendo a la pregunta que sí, efectivamente, es urgente, es necesaria una reforma al interior de lo que conocemos como Iglesia Evangélica. Entonces, el 31 de octubre, que se cumplían 500 años, no nos quisimos quedar de brazos cruzados o en un acto celebrativo en un templo, sino que fuimos a la calle. Así como Martín Lutero, de manera profética, tomó las 95 tesis en aquel folleto y las clavó en la iglesia, en el templo de Gutenberg, Alemania, nosotros seleccionamos 10 templos en Managua y fuimos a clavar las 10 tesis en las puertas de esos templos. Algunos de ellos, lógicamente, se sorprendieron, ¿verdad? No esperaban eso. Otros lo asumieron con responsabilidad y nos pidieron el texto. Y así ha generado una serie de reacciones. Entonces, quisimos como sacudir el árbol, ese árbol de la Iglesia Evangélica, y decir, es necesaria una reforma, y es por eso que planteamos estas 10 tesis. Ahora, las 10 tesis dice, la Reforma Protestante formó parte del papel salvífico de Dios en la historia. Esa es la primera. Nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Dice que es la segunda, ¿verdad? Vamos a la tercera. Dice, una sola iglesia cristiana evangélica con diversidad de funciones y ministerios. El matrimonio es un sacramento de vida. Pero cuando estaba leyéndola, y usted, cuando me proporcionó esto, me fui a una cosa que dice, debemos liberar el templo de los mercaderes. Sí. ¿Verdad? Y me voy a detener un poco en el quinto, porque sé que usted lo ha estado explicando
de manera muy puntual las otras tesis. Esto de liberar del templo a los mercaderes, ¿verdad? Sí. Recordamos aquel episodio, ¿no?, en el cual entiendo que Jesús en un templo apartó a los que estaban y se veía que eran como los comerciantes que estaban en ese momento, diríamos, haciendo su negocio dentro y fuera del templo. Cuando planteamos debemos liberar del templo a los mercaderes, ¿qué es lo que está planteando? Correcto. Estamos planteando un hecho histórico y actual. En primer lugar, ese episodio, ese hecho real de Jesús, muy poco se discute en las iglesias, y si se lee es de manera superficial, o se recuerda para la Semana Santa cuando se pasan películas de la vida de Jesús. Pero eso tiene un mensaje profundo. En primer lugar, es la única ocasión en la que el texto sagrado nos revela que Jesús hizo uso de su fuerza física. En el resto de los momentos hizo uso de la palabra. Incluso una vez le dice a Herodes, pared blanqueada, que era un término fuerte, o díganle a esa zorra, un término fuerte. Pero en esta ocasión no se quedó únicamente con un gesto, con una palabra, sino que fue a la acción. Y dice, la casa de mi padre la habéis convertido en cueva de ladrones. El templo estaba tomado por los mercaderes que vendían palomas, ovejas y toda especie de aves y animales. Y Jesús no negoció con ellos. Yo me imagino que estos mercaderes, cuando ven a Jesús, quisieron ofrecerle los diezmos de lo que ellos vendían, o decirle, Jesús, te vamos a dar el 50%, danos derecho a quedarnos en una esquina del templo. Pero Jesús no negoció con los mercaderes del templo, no los encubrió, mucho menos, sino que los expulsó del templo. Pero ¿qué pasó? Esos mercaderes salieron por una puerta y entraron por otra. En la época de Martín Lutero, los mercaderes del templo ya no vendían ovejas, ni corderos, ni aves, sino indulgencias. Indulgencias que se vendían por oro, por plata, y se le quitaba a la gente sus bienes, y Martín Lutero dice, no, esto no puede ser así. Pero 500 años después, tampoco hoy se está vendiendo ovejas e indulgencias, sino los mercaderes han cambiado su sistema, se han modernizado y han tomado la religión, el evangelio, la predicación como un instrumento de vida, como un instrumento de negocio. Hay muchos predicadores que se atrincheran detrás de un púlpito o de una radio o de una televisión con el único objetivo de enriquecerse. Y se enriquecen en nombre del evangelio, en nombre de la palabra, en nombre de Dios. Y Jesús dijo, cuídense de ellos, que vendrán vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Nosotros no podemos, Plinio, convivir con esa realidad. Hay que denunciar a los mercaderes del templo que hoy incluso han llegado al extremo de utilizar el pacto de Dios, que es un pacto sagrado, un pacto de sangre, lo han llegado a comercializar. Cuando en televisoras que se ven aquí en este país y en otros países, llaman a la gente a hacer un pacto. Y ese pacto significa que usted dé un diezmo, dé una ofrenda, se comprometa con determinada cantidad de dinero, porque le preguntan de cuánto va a ser su siembra, de cuánto va a ser su pacto. Y pactar con Dios a partir del dinero no es posible. Incluso hay llamados pastores que en el fondo no lo son, que comercializan hasta para orar por alguien. Si alguien está enfermo y le piden una ofrenda, ¿y cuánto trae de ofrenda? Tal vez la enfermedad es grave, y le dicen, no, esto es muy poco para la enfermedad que usted tiene. Otros que te venden el aceite consagrado, el aceite bendito y tantas cosas más para sacarle dinero a la gente en el templo, en la iglesia.
Hoy muchos de los templos están tomados por los mercaderes, incluso predicadores, evangelistas, que antes de ir a una campaña le dicen a la gente, ¿y cuánto me va a dar? Yo no voy si no me dan tanto, y a veces cobran hasta adelantado. Son profesionales de la predicación, que no les costó la causa. Aquí en Nicaragua hay pastores que son santos, hombres que les ha costado la causa, hombres que anduvieron llorando, sembrando la palabra, pero hoy mucha gente que se pone de saco y corbata y con una Biblia, muchos de ellos son mercaderes del templo, y nosotros en esta tesis estamos manifestando a la iglesia que hay que liberarnos de esos mercaderes, no podemos convivir con ellos. Ahora, hay señalados algunos, hay muy puntuales algunos, o es una reflexión, ¿verdad? No, se conocen. Se conocen. Aquí en Nicaragua se conocen y personas. Lo digo por lo siguiente, reverendo, Sí. porque de pronto he escuchado hasta familiares que de pronto me dicen, yo tengo el don de la palabra, voy a ir a hacer negocio con la religión. ¿Ve? O le dicen, ve, ya te deberías de volver pastor evangélico. Sí. ¿Verdad? Y entonces como que es una forma de mercadear Sí. La religión. ¿Hay alguna restricción dentro de la iglesia evangélica sobre eso? ¿Hay alguien que lo regule o debe haber una autorregulación? No, aquí lo que se requiere es que las iglesias, en este caso la iglesia evangélica, que es una de las propuestas que yo tengo en la tesis, no seguir hablando de las iglesias, sino de la iglesia. La iglesia evangélica lo que necesita es tener el espíritu de discernimiento, que es uno de los dones del espíritu, para cuando llegue un charlatán de eso, vestido de oveja, lo puedan descubrir a partir del espíritu del discernimiento. Pero cualquiera puede dar una credencial de una denominación o de una iglesia, ¿verdad? Y lo que usted señala es cierto. Yo he hablado con muchos de estas personas, digo, tú tienes un llamado de Dios para esto. Y algunos de ellos me han confesado, hermano, yo hago esto porque no tengo otra cosa que hacer, ¿verdad? Y lo cual es triste, no es correcto. Y eso viene en detrimento de los verdaderos pastores. Porque, y esta tesis no es nueva, está en la Biblia. Dice que el pastor asalariado ve venir al lobo y se corre, porque no le interesa la oveja. Pero el buen pastor da su vida por la oveja. Entonces, en la Biblia se nos habla de dos tipos de pastores. El asalariado, que únicamente le interesa la lana de la oveja, y el buen pastor, que está protegiendo la oveja, la está cuidando, y si se da cuenta que una le falta, va a buscarla, aunque le cueste la vida. Entonces, no podemos nosotros ensuciar el santo nombre del Evangelio y el testimonio de la palabra por personas que se atrincheran con ese tipo de dinámica y de emblema, porque tal vez tienen buena oratoria y entonces van a los mercados a recaudar fondos o donde sea o en los templos y se ha vuelto una empresa, ¿verdad? Una vez un pastor, y esto se menciona acá, de una iglesia grande aquí de Managua, me dice, yo trato suavecito a las ovejas para que me den buena lana. Es triste, pero es verdad. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿vamos a seguir guardando silencio ante esta situación o tenemos que comenzar a poner los puntos sobre las íes y que los miembros de las iglesias que aquí planteamos nos convirtamos en agentes del Evangelio, en agentes del reino de Dios, que no seamos cómplices, que los miembros de las iglesias no guarden silencio, que denuncien a esos hombres y mujeres que en nombre del Evangelio están haciendo una serie de cosas ilícitas en las iglesias y en las congregaciones. Vamos a hacer una pausa, son 10 tesis. Hoy quisiera abordar algunas porque además quiero que en otras ocasiones pronto podamos estar conversando sobre la otra. Hay una, la cuarta, que ustedes decían, el matrimonio es un sacramento de vida. ¿Cuál es la opinión que tienen en esta reforma evangélica sobre el matrimonio? Vamos a la pausa comercial y regresamos con el reverendo Miguel Ángel Casco. Adelante.
educación es la llave para abrir las puertas al futuro. Universidad Central de Nicaragua te permite alcanzar tus metas inspirando tus ideas. Proyéctate, sé visionario, selecciona la carrera de tu preferencia. Yo ya lo hice. Aquí, en UCN, están las carreras de mayor demanda, catedráticos altamente calificados y sobre todo aprendemos el idioma inglés. Hi, how was your test? Descubre la emoción de estudiar y realizar tu proyecto de vida con la guía de la Universidad Central de Nicaragua. UCN, pensando en tu futuro. Disfruta el placer de comprar con tu nueva tarjeta Universal Banpro. Recibe el 10% de descuento permanente en toda la tienda o hasta 20 meses sin intereses. Además, obtienes otros beneficios: bono de bienvenida, cuotas sin intereses. Acumula, refiere y gana puntos Promérica. Solicítala en el kiosco de Tienda Universal o sucursales Banpro. Date prisa. Banpro, Grupo Promérica. Mayor información en página web. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas, revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea, como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscríbete a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista conversando con el reverendo Miguel Ángel Casco a propósito de las 10 tesis para una reforma evangélica que han propuesto. Y digo, y me voy a esta cuarta tesis que ustedes tienen aquí sobre si el matrimonio es un sacramento de vida. Usted hacía o hace este manifiesto y define lo que significa sacramento, que dice: es un signo material de la presencia de Dios entre los creyentes que simboliza una gracia interna y espiritual que Jesús concede al que lo recibe. Normalmente el casamiento para algunos pues se ha vuelto un fraude, para otros es innecesario. En esta reforma, ¿qué plantean ustedes? Mira, esta tesis número 4 es vital para entender incluso el símbolo de Jesús cuando Él se presenta como el novio de la iglesia. Y la iglesia es su novia y Él es el novio de la iglesia, en un sacramento que trasciende lo humano. Plinio, yo he tratado de investigar y no he encontrado aún la respuesta. ¿En qué momento, qué grupos de teólogos introdujeron en la iglesia evangélica que el matrimonio no era un sacramento? Porque en la iglesia católica, los teólogos católicos, en la doctrina de la iglesia, el matrimonio es considerado como un sacramento, uno de los sacramentos. En las iglesias evangélicas, nada más se consideran sacramentos el bautismo en agua y la Santa Cena. Y hay 2 ceremonias, la presentación de niños y el matrimonio. Imagínate, redujeron el matrimonio a una simple ceremonia. Y el término simple lo utilizo en el sentido que no es bíblico. Entonces, realmente y por años la iglesia evangélica ha dado como verdad esto, lo cual es falso. Es una de las falsedades que se han manifestado en algunas congregaciones, presentar el matrimonio como una ceremonia. No, señores. El matrimonio es la principal institución creada por Dios. La familia como fundamento de la sociedad. Y el evangelio es claro, Jesús es claro. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán 2 en una sola carne. Y aquí hay un misterio, dice la palabra. Entonces, nosotros en esta tesis proponemos que la iglesia evangélica, los teólogos evangélicos,
asumamos el matrimonio entre un hombre y una mujer como un sacramento de vida y de amor que trasciende a un pacto jurídico social, porque según nuestras leyes es un abogado el que casa. Casamiento civil y casamiento eclesiástico. Matrimonio bíblicamente es uno solo. Entonces, el abogado, al igual que hace una escritura para vender un carro, hace una escritura para un acta matrimonial, un pacto jurídico social. Pero bíblicamente, teológicamente, no es eso. Es un pacto de amor, donde está de por medio no solamente la manifestación sacramental de Jesús con su iglesia, sino la procreación de la vida, que ahí nos convertimos en co-creadores del reino de Dios, al generar vida a través de ese matrimonio. Entonces, y aquí planteamos en esta tesis 6 bases bíblicas por qué el matrimonio no es una ceremonia, sino un sacramento. Y me alegro que la mayoría, no diría todos tal vez, pero la mayoría de los pastores evangélicos, a partir que hemos hecho público estas tesis, están asumiendo ya el matrimonio como un sacramento. Yo por lo menos en los últimos días, después de esta reforma, he efectuado una ceremonia de un matrimonio y lo hicimos dentro de esta categoría y le dimos su reconocimiento como un pacto de amor y de vida, como un sacramento de vida. Entonces, yo espero que en los próximos meses y años, las congregaciones, los pastores que casaban dentro de la dinámica del formato que se hace de una ceremonia, cambien y lo hagan y digan que ellos están oficiando un sacramento, que es algo sagrado, la unión de 2 vidas, algo trascendente. Entonces, esta es una tesis que yo espero que nadie esté en contra de los pastores, de los teólogos, y que, bueno, lo que se hizo en los años anteriores fue un error. Hay que repararlo y hay que comenzar a asumir el matrimonio como un sacramento y no como una ceremonia. Desde la Coordinadora Evangélica y de la Comunidad de la Fe, ¿creen que se puede hacer una sola iglesia evangélica? En términos eclesiales sí, en términos administrativos no. Y esa es otra de la tesis, yo creo que esa es la tesis número 5. Una sola iglesia evangélica. Nosotros proponemos que no sigamos cometiendo el error de decir las iglesias evangélicas. Lo que sí existen son denominaciones evangélicas o ministerios evangélicos, pero que forman parte de un solo cuerpo. Así como un cuerpo tiene muchos miembros, la iglesia puede tener muchos miembros, pero es una sola iglesia. Jesús no vino a fundar a las iglesias, sino a una iglesia, la iglesia cristiana, que es fundada por Jesucristo. En esto la Iglesia Católica ha sido muy sabia en este sentido. Cuando se produjeron los cismas y las confrontaciones en la Iglesia Católica, se permitió la creación de las órdenes religiosas, que ya son más de 50 órdenes religiosas. Aquí en Nicaragua hay como 15. Pero cada orden religiosa pertenece a una iglesia católica. Pero están los jesuitas, los trapenses, están, bueno, todas las que conocemos. Son órdenes con su gobierno interno, con su dinámica, con toda su dinámica, pero pertenecen a una iglesia. Entonces, las denominaciones evangélicas administrativamente se dirigen cada una con su gobierno, su directiva, pero en términos eclesiales, en términos teológicos, debemos de pensar en una iglesia y no en las iglesias evangélicas, porque estamos hablando de un solo espíritu con distintos dones, de un solo cuerpo con distintos miembros, y así pudiéramos seguir hablando de la diversidad dentro de la unidad. Ahora, ¿cómo seguir promoviendo estas 10 tesis para la reforma evangélica? Como lo que estamos haciendo ahorita en este canal, donde me imagino que hay miles de evangélicos que nos están escuchando, nos están viendo, y los que deseen tener esta tesis y no tienen correo electrónico, lo pueden pedir al apartado 706 de Managua, Nicaragua, y con gusto se la mandamos. Los que tienen correo electrónico
lo pueden pedir, aquí lo tenemos al final del documento, que es comunidad.defe, no la letra D, sino la palabra DE-fe, comunidad.defe7@gmail.com. Y los que no tienen esa posibilidad y pueden accesar a Facebook, lo pueden hacer en mi página, ahí está las 10 tesis, Reverendo Miguel Ángel Casco, ¿verdad? Me la piden y yo se lo envío. Yo he estado enviando todos los días documentos y este documento lo vamos a publicar en un folleto pequeño y lo vamos a distribuir, vamos a ponerlo en la radio, vamos a ponerlo en las librerías de manera gratis y también vamos a promover foros de discusión con los pastores en los distintos municipios para promover las tesis y abrirnos a un debate. Esto no son 10 tesis que están cerradas, están abiertas a un proceso de análisis y discusión. ¿Cree que hay alguna que quisiera mencionar que no la hayamos abordado en este momento de las 10? Hoy abordamos 3. Sí, me gustaría señalar que una de las tesis que tenemos acá es que aquí planteamos que no habrá avivamiento espiritual mientras no se purifique el templo. No habrá avivamiento en las iglesias mientras no se saque de los templos a los Ananías y Zafiras. ¿Tú sabes quiénes son esos personajes? Ananías y Zafira era un matrimonio en la época de San Pedro. Ellos vendieron su propiedad y le mintieron al apóstol. Le dijeron que la habían vendido en tanto y era falso. Entró primero el marido y le dice, Pedro, aquí está el producto de la propiedad. ¿En tanto la vendiste, Ananías? Sí, en tanto. Ahí están los jóvenes que te van a sacar tu cuerpo porque no has mentido a los hombres sino a Dios. A la media hora llega Zafira y le pregunta, Zafira, ¿en tanto vendiste la propiedad? Sí, San Pedro, en tanto. Ahí están los jóvenes que sacaron a tu marido, también te van a sacar a ti porque has mentido, no has mentido a los hombres sino a Dios. Digo esto porque y yo sé que no hay tiempo, pero lamentablemente a veces se cree en muchas congregaciones que los únicos pecados que existen son emborracharse, fornicar, adulterar, pero dentro de muchas congregaciones hay un tráfico de mentiras, se miente mucho, hay muchos Ananías y muchas Zafiras, y esto no puede suceder, ¿verdad? Entonces, yo sé que esto es fuerte lo que estoy diciendo, pero es algo que se debe hacer, ¿verdad? Entonces, una de las tesis plantea eso. No habrá en Nicaragua y en el mundo un avivamiento espiritual de tanto que se habla mientras no se purifique el templo y mientras no se saquen a los Ananías y Zafiras dentro de las congregaciones. Yo quiero agradecerle porque vamos a estar conversando sobre esto y espero que también y el próximo año usted pueda tener la oportunidad de seguirlo revelando y comentando, ¿verdad? A través de este canal y que podamos estar compartiendo pues esto que como usted mismo dice es duro, sí, ¿verdad? Porque muchos todavía cuando se les pone en orden o se trata de reformar hasta los pensamientos, ¿verdad? Creen que es el diablo el que anda rondándole. Así es. Así es. Y estamos, gracias Plinio por invitarme y efectivamente estamos haciendo planes de poder ensanchar este ministerio y establecer medios que nos permitan mantener esta posición y vamos a aglutinar a miles de evangélicos que sé que están ahí en las congregaciones y que no se van a cruzar de brazos ante esta situación. Le agradezco nuevamente, reverendo, que haya estado aquí con nosotros compartiendo estas 10 tesis para una reforma evangélica. Los que estén interesados, está la página de Facebook del reverendo Miguel Ángel Casco para que la puedan leer y los que quieran pedirlo por correo electrónico, comunidaddefe7@gmail.com. comunidad.defe7@gmail.com. Así es que ahí lo pueden pedir para lo que, o el apartado 706 también sí, pueden mandar eso y se lo estarán haciendo llegar esta comunicación. Gracias de haber estado en sintonía. Este es su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros y continúen con la programación regular del canal de noticias de Nicaragua. Cambia, todo cambia.
Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido el pajarillo. Cambia el sentir un amante. Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.